Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos en Madrid, organizados conjuntamente por el Centro Riojano de Madrid y la Fundación Gustavo Bueno. En esta ocasión tenemos con nosotros a Íñigo Gay de Felipe. Íñigo es bien conocido por todos los de esta casa. Es profesor de Filosofía de Enseñanzas Medias, pero también en la Universidad de Deusto, y además es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Entre sus campos de investigación o campos de interés, pues la etología, filosofía de la etología, filosofía de la biología, filosofía de la ciencia, filosofía política y un largo etcétera. Y uno con el que hoy nos va seguramente a sorprender, filosofía de la religión. El título del diálogo que hoy nos concita aquí es el siguiente: Ángeles y demonios, ontología y filosofía de la religión. Pues te escuchamos, Íñigo. Muy bien. Nada, pues se ve bien, ¿no? Encantado de estar aquí, por supuesto, en una intervención que va a ser una intervención, bueno, pues tampoco quiero prejuzgarla, pero sí anómala, rara, extraña, por lo menos por lo que se refiere al tema del que voy a hablar. Ahora intentaré justificar el porqué de la elección de ese tema, aunque esta justificación puede sonar un poco una suerte de excusación petita en lenguaje retórico. Pero por lo menos puedo decir dos cosas en beneficio de los oyentes. En primer lugar, que yo creo que voy a ser más o menos breve, aunque no me comprometo tampoco mucho, no se preocupen, es decir, que voy a intentarlo, pero vamos a ver cómo sale y cómo salga. Y luego, en segundo lugar, que, bueno, pues como por un lado, a pesar de que en el título de mi intervención aparece la palabra ontología, como han visto ustedes, pues sin embargo no voy a hablar ni de M1, ni de M2, ni de M3, ni de M, y por tanto no creo que haya demasiada, vamos, controversia puede haber, pero quiero decir que no creo que llegue aquí al extremo del otro día, ¿no? A pesar de que voy a hablar de ontología, pero esto de M1, M2, M3 y M ya lo menciono dos veces y no voy a volverlo a mencionar. Bien, entonces, sin embargo, de lo que voy a hablar ha sido un tema que puede ser un poco extraño, un poco, ya digo, anómalo, desacostumbrado, porque voy a hablar efectivamente de ángeles y demonios. Alguien podría pensar, ¿y por qué vamos a hablar de ese tema tan extraño, ¿no? Quiero decir que tan bizantino, en el fondo, cuando todo el mundo estamos, ¿verdad?, en la sabiduría misma, atea, esencial, materialista, de que los ángeles y los demonios pues sencillamente no existen, ¿no? Bueno, pues precisamente por esto, porque no existen, por esto voy a hablar de ello, ¿no? Es decir, que precisamente los ángeles y los demonios, como también el Dios posterciario, son figuras o temáticas que son de especial interés para una filosofía de la religión y también para una ontología justamente atea, ¿no?, y materialista. Y entonces, esta es la primera justificación, que aquí hilvano, aunque pueda parecer una excusación petita. La segunda justificación es todavía más cutre, y es que hace una semana en Lisboa estuve participando en una mesa redonda sobre ese tema, y entonces, pues para reutilizar el material en un segundo bolo, ahora ya internacional, pues voy a decir más o menos lo mismo que dije en Lisboa, pero como ustedes no estaban, no se van a dar cuenta. Bien. Entonces, claro, aquí voy a empezar por acordarme de algo, digamos, de la charla, del contenido de la charla y de la temática de la charla que impartí aquí el año pasado. También con ocasión también de otra visita que hice a Madrid, también para un congreso de psicología en el que di la misma charla, con lo cual esto se va repitiendo, ¿no? Y el año pasado hablé de la idea de creencia, más o menos, ¿no? Quiero decir, la racionalidad de los delirios, pero en fin, estaba aquello muy enfocado en torno, pues, a una serie de tesis y de filosofemas realmente que yo pues había realmente tomado, ¿verdad?, de un texto de Gustavo Bueno sobre la idea de creencia. Y entonces, pues de alguna manera, hilvanando con aquello, debo decir que justamente ahora voy a seguir hablando de la idea de creencia, pero de una creencia muy particularizada, de una creencia que tiene como punto referencial de la creencia misma pues una serie de figuras a las que llamamos ángeles o demonios, en cuanto que especificidad de los ángeles, ¿verdad?, especificación de los ángeles, que son figuras muy particulares que desde el punto de vista del espacio antropológico del materialismo filosófico, este espacio antropológico trimembre en el que no puedo detenerme aquí, podríamos encastrar en el eje angular del espacio antropológico, en tanto que son figuras, entidades subjetivas, dotadas de inteligencia y de voluntad, para decirlo con Leibniz, y que sencillamente resultan que son sujetos operatorios, con los que es posible mantener relaciones sui generis de orden político, psicotológico, estratégico, etc. Sin embargo, no son ni humanos, ni tampoco son animales, por lo menos no son animales en el sentido estricto, sensu estricto, no son animales lineanos.
pero son sujetos operatorios no humanos ni animales con los que cabe, en principio, por lo menos desde el punto de vista émic, establecer relaciones de orden operatorio, de orden psicotológico, subgéneris, etcétera, análogas a las que establecemos con los animales lineanos aproximadamente, ¿no? Bien. Y entonces, pues, la idea de creencia que voy a perseguir justamente en sus contenidos objetivos esta tarde tiene que ver con la creencia en estas figuras, ¿no? Y claro, la creencia en estas figuras, y aquí yo creo voy a iniciar una especie de discurso, bueno, más que discursos, de un prólogo histórico, pues, que figuran de manera preeminente estas figuras angélicas o demoníacas en el cuerpo dogmático, pero también en el material fenoménico de muchísimas religiones históricas, de muchísimas religiones, bueno, particularmente de las tres religiones llamadas así monoteístas, ¿verdad? El cristianismo, el judaísmo y el islam, donde contamos con un cuerpo dogmático poblado de ángeles, de demonios, etc. Sin embargo, a partir de más o menos el Renacimiento aproximadamente, yo creo que se puede decir que hemos asistido fenoménicamente a una suerte de proceso paulatino de desaparición de los ángeles. Y este proceso paulatino de desaparición de los ángeles, que arrancaría en el Renacimiento pero con fuentes previas, pues yo creo que puede situarse algunos de los hilos más pertinentes de este proceso, pues por ejemplo en el siguiente, ¿no? Vamos a ver. Desde el punto de vista de la tradición escolástica, no ya renacentista, sino prerrenacentista, en el siglo XIII, pues podemos tomar como referencia aquí, o como paradigma principal, a Santo Tomás de Aquino, sobre todo con su polémica frente a los averroístas, ¿verdad? Contra la idea del intellectus, del entendimiento agente universal, en su obra de Unitate Intellectus contra averroístas, ¿no? Bien, pues esta es quizás la primera pulsión de esta suerte de cruzada antiangélica o antiangelista que podemos detectar ya en la escolástica cristiana, no ya renacentista, sino prerrenacentista. Sin perjuicio de que, por supuesto, nada viene de la nada, naturalmente, y todo lo que queramos decir sobre Santo Tomás también encuentra fuentes muy firmes en autores anteriores a Santo Tomás, tan anteriores como pueda ser, por ejemplo, el siglo XII, ¿no? En el siglo XII nos encontramos con una figura como San Bernardo de Claraval, por ejemplo, el famoso abad, ¿verdad?, francés, que en un comentario muy célebre que hizo con ocasión, pues, de un sermón fúnebre por uno de sus hermanos, ¿no? Un comentario al Cantar de los Cantares reivindica justamente al hombre frente a los ángeles en virtud de su mortalidad, de la característica propiamente humana de la posesión de un cuerpo mortal, de un cuerpo carnal, frente al cuerpo espiritual que la tradición franciscana, como voy a decir posteriormente, ¿verdad?, siempre asignó a los ángeles. Y entonces, desde este punto de vista, San Bernardo de Claraval colocaba a los hombres y no a los ángeles como en la posición misma del axis mundi, del eje del mundo, porque los hombres y no los ángeles tienen carne y tienen espíritu. Los ángeles solo tienen espíritu y los animales tienen carne, pero no espíritu, etc. Y luego, por supuesto, pues naturalmente, incluso yéndonos más lejos en el tiempo, pues es propio del cristianismo, no ya de Santo Tomás ni de San Bernardo, sino del cristianismo en general, pues la tesis teológica fundamental, el teologema fundamental de la fe cristiana, según la cual la unión hipostática se produce en un hombre, en Jesús, hijo de María, y en un ángel. Pero, a partir del Renacimiento, esta cruzada antiangélica, por así decirlo, se va intensificando de una manera muy poderosa, muy firme, muy segura, y quizás donde podemos testar en el Renacimiento pues un momento fundamental de esta desaparición de los ángeles, esta desaparición, como digo, paulatina, nunca total, etcétera, pues cabría colocarlo en el momento mismo de la constitución de la idea moderna de hombre, según la ha rastreado entre nosotros una profesora obetense, Elena Ronzón, en su libro, realmente es un opúsculo magnífico, titulado Sobre la constitución de la idea moderna de hombre, el conflicto entre las facultades. En este opúsculo, Elena Ronzón reinterpreta la multiplicidad de tratados y de ensayos que en el Renacimiento empezaron a publicarse como pan caliente, sobre la dignidad del hombre, y el más famoso de todos, por supuesto, es el ensayo del Tratado de Pico, la oración, ¿no? De Pico de la Mirandola, ¿no? La oración pro dignitatis hominis, ¿no? Bueno, pues naturalmente la defensa por parte de Pico de la Mirandola
de la dignidad del hombre, tal y como está esta defensa siendo representada en recto, es una defensa lisológica, totalmente metafísica. Ahora bien, ¿cómo reinterpretar justamente el fulcro de verdad morfológico, de lo que pueda significar algo una idea metafísica tan abstrusa como esta de la dignidad del hombre? Elena Ronzón nos invita a reinterpretarlo de la siguiente manera. En el Renacimiento el hombre comienza a ser digno frente a dos cosas, frente a los animales, y aquí tenemos la Facultad de Medicina con Gómez Pereira sobre todo, y luego por supuesto Descartes, con toda la tradición del automatismo de las bestias. Es decir, las bestias, los animales son sencillamente sistemas automáticos que no carecen de inteligencia y de voluntad, simplemente brutas en su caren, como decía Gómez Pereira y Antonina Margarita. El hombre es digno frente a los animales, que son puramente máquinas. Esto está en Gómez Pereira, pero después ya digo en Descartes y en Malebranche, etc. Pero el hombre también es digno frente a los ángeles, frente al angelismo, por ejemplo, musulmán, o al angelismo ortodoxo, etc. Y esto en cuanto al Renacimiento, pero ya a partir de la Revolución Científica, de la que se acordó el otro día Ekaich aquí, ¿verdad?, con lo del telescopio, etc. Bueno, pues a partir de la Revolución Científica, por decirlo de una manera un poco teatral, pero bueno, para fijarnos aquí en una referencia también clásica de un historiador de la ciencia que es Alexander Coiré, ¿no?, al pasar del mundo cerrado, es decir, al universo infinito, es decir, de la cosmología aristotélica a la cosmología newtoniana, pues entonces resulta que lo que están vacíos de ángeles son los cielos, pero sencillamente el silencio de los cielos que le aterraba a Pascal, ¿verdad?, ya en el siglo XVIII, etc. Pero esos cielos vacíos, que se hacen al límite infinitos o inmensos, etc., se empiezan a rellenar, ahora no ya de ángeles, sino de una figura muy parecida a la de los ángeles, de otro tipo de animales lineanos, no lineanos, que de alguna manera reabsorben funcionalmente las funciones de los ángeles del cristianismo y de los demones del helenismo. ¿Cuáles son? Los extraterrestres, ¿no? Es decir, ya en el siglo XVIII, pues la creencia en extraterrestres está presente en primerísimas figuras de la historia de la ciencia y de la filosofía y de la literatura y del pensamiento en general. Fontanelle, Kant, el propio Cyrano de Bergerac, como os he dicho muchas veces, me refiero al Cyrano histórico, no al Cyrano de la obra de Edmond Rostand, ¿no?, sino al Cyrano histórico, un escritor francés del siglo XVII que tiene un libro titulado Historia cósmica de los estados e imperios del Sol y de la Luna, y ahí habla de los selenitas, etcétera, etcétera. Bien. Y, por supuesto, pues esta creencia en extraterrestres llega hasta nuestros días, ¿no?, con el proyecto SETI, con OSMA, con la búsqueda, ¿verdad?, de inteligencia extraterrestre mediante el rastreo de patrones en las radiofrecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin perjuicio, o sencillamente con el avistamiento de platillos volantes o de ovnis tan típicos en los 60 y en los 70 y los 50, pero que han vuelto otra vez a aparecer, va a cobrar actualidad estos días con los avistamientos de los globos estos en Estados Unidos y en China y demás. Sin perjuicio de que, por supuesto, esto desde el punto de vista, vamos a decirlo así, físico, pues despierta muchos problemas, porque naturalmente la posibilidad de que una civilización extraterrestre nos visite por medio de tecnología aeroespacial pues es nula, porque si tenemos en cuenta la distancia de las intergalácticas y tenemos en cuenta que se supone que velocidades supralumínicas no pueden alcanzarse porque la velocidad de la luz es una constante y es una de las leyes fundamentales del universo, pues entonces sencillamente que la creencia en las visitas terrestres son una creencia puramente mitopoyética, propia del pensamiento más o menos salvaje, etc. Bien. Pero en fin, entonces efectivamente podemos percibir a grosso modo esta historia que he delineado como la historia de la desaparición de los ángeles en beneficio acaso de los extraterrestres, que es una figura cultural o fenoménica que absorbe en buena medida desde el punto de vista funcional las características y las funciones propias de los ángeles y de los demonios del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, de los demonios del helenismo. Ahora bien, este proceso paulatino de desaparición de los ángeles pues tampoco ha sido nunca un proceso completo, un proceso completo, porque sencillamente, sin perjuicio de esta sobriedad mitopoyética que se va alcanzando en el área cultural cristiana, tanto en el área cultural cristiana católica como en el protestante, etc., sin embargo, cabe decir que la creencia de los ángeles ha permanecido de alguna manera en muchos sectores, y todavía permanece hoy. Para demostrar que esta creencia es una creencia puramente actual, sin perjuicio de este proceso de desaparición que ha asociado una suerte de cruzada antiangélica desde el Renacimiento o desde los tiempos prerenacentistas, para demostrar que, sin embargo, pese a todo, es una creencia puramente actual, completamente actual. Voy a referirme al caso de
de tres grandes figuras de la Iglesia Católica actualísima, ¿eh? Uno es Jorge Fernández Díaz, el antiguo ministro de Interior de Mariano Rajoy, que tiene la creencia que tiene un ángel de la guarda, llamado Marcelo, para más señas, que le ayuda a aparcar y entonces, pues nada, pues eso. Es decir, que la Iglesia actual cree en los ángeles, cree por lo menos un sujeto de tanta importancia, etcétera, cree en el ángel Marcelo, etcétera. Eso pues es una especie de delirio. Bueno, yo con todos los respetos porque el otro día se montó también respecto de la Iglesia Católica, yo, sin perjuicio, por supuesto, lo de Dios sabe la razón, etcétera, esto es propio del pensamiento salvaje, creer en semejante cosa, pero en fin, vamos, pero sin embargo así es, ¿no? Y luego, pues, por citar otras figuras de la Iglesia Católica actual, pues me referiré también al padre Fortea, que es el exorcista mayor que hay en España, ¿no? Que tiene muchos libros sobre el demonio y sobre las posesiones, y tiene incluso un canal de YouTube donde él cuelga sus propias homilías, que son interesantísimas de leer, de escuchar. Tiene una que hace una descripción del cielo y entonces ahí describe pues, lo que va a ser el cielo, cómo vamos a ir ascendiendo y vamos a ir viendo ángeles de perfección jerarquizada, de manera que en la propia extensión nos confundiremos, diremos, mira, este ángel ya tiene que ser Dios, pero luego habrá otro y dirá, no, era un ángel, todavía no es Dios. Y llegaremos ya al cielo y entonces estarán ahí la Virgen Jesús en cuerpo presente, aunque sea cuerpo glorioso, y el padre Fortea dice además, esto lo dice en serio, por lo menos parece que lo dice en serio, que será delicioso porque podremos hablar con la Virgen María y con Jesús. Dice, añade después, naturalmente habrá que esperar un poco porque todo el mundo querrá hacer una cola, pero bueno, como hay mucho tiempo, pues yo primero hablaré con los padres capadocios y luego ya me pongo con Jesús. Bien. Total, y luego la tercera referencia sería el padre Gabriel Amorth, ¿no? También exorcista oficial del Vaticano, que también cree en ángeles y en demonios, y no solamente cree en ellos, sino que los combate todos los días, etc. Por tanto, es una creencia actualísima. Bueno, por tanto, esta es quizás la primera forma de aproximarme a mi charla, ¿no? Esto es de lo que voy a hablar. Y la segunda manera de aproximarme a mi charla, con lo cual quiere decir que todavía estoy en la introducción, lo cual quiere decir también que mi promesa acerca de la brevedad está quedando un poco difuminada, pero en fin, no se preocupen, era de esperar también. La segunda aproximación, pues es una aproximación más gnoseológica. Porque, claro, el subtítulo de la charla de hoy, del diálogo de hoy, es ángeles y demonios, pero el subtítulo y el subtítulo tiene tanta importancia como el título, es filosofía de la religión y ontología. Y claro, la filosofía de la religión y la ontología son en principio, no son solo esto, pero son pues, títulos nombres de libros, por ejemplo, o de tratados. Y son también, por lo menos en principio, en teoría, dizque, son nombres de disciplinas, ¿no? Algo así como de disciplinas filosóficas. Por lo menos de disciplinas en las que suele estar compartimentalizada una facultad de filosofía, de disciplinas que suelen dar nombres a congresos de filosofía o a revistas de filosofía, etc. Y entonces podríamos caer en una especie de trampantojo según el cual estas disciplinas simplemente se acumulan una a otra o se justaponen, como se puede justaponer en el campo de la biología, por poner un caso entre otros, podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Pues qué sé yo, la citología con la etología o con la ecología, lo que fuese, ¿verdad? Y entonces, claro, la disciplina etológica o ecológica forma parte de la formación elemental de un biólogo, pero también lo forma parte de la disciplina o el entrenamiento con los métodos citológicos o de biología molecular o de bioquímica. Y entonces hay una suerte de justaposición de estas disciplinas que se acumulan unas a otras, formando todas ellas pues, el campo de las ciencias biológicas, de las ciencias de la vida. Bien, de acuerdo. Pero en el caso de la filosofía esto no es así, porque estas disciplinas no son propiamente disciplinas, son más bien partes de sistemas filosóficos distintos. Y entonces estas partes pueden, y no digo que siempre tengan que suceder, pero puede ocurrir que entablen entre ellas relaciones dialécticas de mutua oposición. Es decir, relaciones de incompatibilidad o de inconmensurabilidad, relaciones que podemos llamar aquí, para utilizar una metáfora mitológica, relaciones dioscúricas. Quiero decir, en referencia, todo el mundo sabe, a los hermanos Castor y Polus que se aparecieron en la batalla del lago Regilo, ¿verdad? Y que cuando aparecía uno desaparecía el otro. Relaciones dioscúricas de ese tipo, o relaciones también, para utilizar otra metáfora ahora ya más bien científica, química, lo que sea, o física, relaciones boylianas, como saben ustedes, según la ley de Boyle, en un recipiente cerrado, un fluido, pues a temperatura constante, la presión y el volumen pues están en relación inversamente proporcional, se aumenta uno, disminuye el otro, ¿no? Bueno, pues aquí quizás este régimen de relaciones dialécticas boylianas sean las que estén entreveradas
estas dos disciplinas como son la ontología y la filosofía de la religión, porque efectivamente, por un lado, los ángeles y los demonios pueden ser, y lo son de hecho, un capítulo de la ontología. Es decir, un capítulo bueno, la ontología es una palabra que se inventó Clauber, al parecer, y que luego recoge Christian Wolff, etc. Pero en fin, para utilizar ese término de una manera un poco anacrónica, ¿no? Sencillamente son temas propios de la metafísica, lo que se llamó siempre metafísica o filosofía primera, ¿no? En cuanto que la metafísica o filosofía primera, ya la tradición aristotélica, y luego, por supuesto, la de Santo Tomás, tiene como objeto, se supone, ¿verdad?, el ser en cuanto ser, pero no solamente es este el objeto de la metafísica, hay un segundo objeto, por tanto que las relaciones con el primer objeto son bastante tensas y bastante raras. Tiene Pierre Aubenc un libro dedicado al tema, y este segundo objeto es Dios, es el ser por excelencia, ¿no? La metafísica, por tanto, en la tradición aristotélica y luego tomista, pues se concibe como la ciencia del ser en cuanto ser y de los principios y cualidades que le corresponden como ser, y luego la ciencia de Dios, la ciencia del ser por excelencia. Bueno, y entonces, efectivamente, en la tradición escolástica cristiana, los ángeles y los demonios son un asunto propio de la teología natural, en principio, son un asunto propio de la metafísica, es decir, en la suma teológica son un asunto propio de la primera parte, donde está también el Tratado de Dios, por ejemplo, el Tratado Ansit Deus, si Dios existe, y luego si existen los ángeles, etc. Es decir, los ángeles y los demonios, en cuanto que además son criaturas, como veremos después, para Santo Tomás de Aquino, no para los franciscanos, puramente espirituales, bueno, para los franciscanos también, pero en otras condiciones, pues son parte del tema, de la agenda de temas de las que se tiene que ocupar una ciencia del tercer grado de abstracción, como es la metafísica. Y no son parte de la filosofía de la religión, porque en Santo Tomás de Aquino no hay filosofía de la religión propiamente, como tal disciplina. En Santo Tomás de Aquino lo más aproximado a la filosofía de la religión es lo que Santo Tomás de Aquino dice sobre la religión, justamente, no en el Tratado de Dios, no en la primera parte de la Suma, sino en la segunda parte de la segunda parte, es decir, la secunda secunde, que es la parte de la Suma teológica donde Santo Tomás de Aquino se ocupa de la moral y de la ética. Y entonces, ¿qué es la religión para Santo Tomás de Aquino? Es fundamentalmente una virtud, pero no una virtud no ética, sino una virtud, no una virtud dianoética, sino una virtud ética. Y que Santo Tomás de Aquino, por supuesto, conceptúa siguiendo la pauta de Aristóteles, como saben ustedes, esto es muy largo de contar, bueno, tampoco tan largo. En Ética Nicómaco y en otros lugares, Aristóteles concibe la virtud como el término medio entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. Claro, el término medio que hay que calcularlo, dice Aristóteles, según la sabiduría práctica del hombre prudente, es decir, aujímetro, más o menos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la virtud de la religión? La virtud de la religión es parte de la justicia, es dar a cada cual lo suyo, y a Dios lo que hay que darle es adoración, etc. Y es el término medio entre dos extremos viciosos, como son la idolatría, por un lado, la superstición, ese es el exceso, el vicio por exceso. Y el otro vicio, el vicio por defecto, es la impiedad o el ateísmo, que es también un vicio porque no es de justicia, no es de justicia. Bueno, entonces con esto quiero decir que Santo Tomás de Aquino no habla de los ángeles cuando habla de la religión. Habla de los ángeles cuando habla, pues, de la metafísica, de la teología natural. Es decir, que para Santo Tomás de Aquino y para todos sus sucesores, la angeología y la demonología son capítulos de la teología natural o de la teología dogmática, por supuesto, cuyo objeto es ya la revelación y demás. Ahora bien, resulta que, sin embargo, tras la Reforma Protestante, y aquí sí que habría que matizar mucho más, porque la Reforma Protestante, bueno, yo alguna vez he sostenido que el protestantismo también es una clase, bueno, es un concepto clase, pero una clase más bien amorfa, porque el protestantismo es todo lo que no es la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces no tiene unidad, sencillamente no tiene unidad más que negativa, ¿no? Pero bueno, tras la Reforma Protestante, concretamente, para poner apellidos, tras la Reforma Luterana, cuando Lutero crea la teología reformada, bueno, Lutero no, porque Lutero era un fraile que tenía pocas luces, al parecer, desde el punto de vista menos especulativo, desde el punto de vista práctico no, tenía mucha astucia práctica, la prueba está en los resultados, ¿no? Felipe Melanchthon, más bien su camarada y compañero de fatigas, la otra compañera era Catalina de Bora, ¿verdad? La compañera ya, digamos, la barragana, con la que luego se casó, ¿no? Pero Felipe Melanchthon, cuando compone efectivamente las dietas, las de confesión de fe de Habsburgo, la confesión habsburgana, pues pone, como todo el mundo sabe, mucho énfasis. Aquí también habría que matizar mucho más, porque por supuesto todo esto es mucho más complejo, y aquí voy a, por necesidades del guión, a hacer una especie de caricatura.
pues lo que hace Felipe Melanchthon es poner muchísima importancia a la fe, ¿no? Naturalmente la fe, sola fides, sola gratia, sola scriptura, etc. Bien. Y entonces, esta concepción posreformista, ¿verdad?, del cristianismo como una religión que encuentra su asiento fundamental en la virtud teologal de la fe, hace imposible la teología natural, por supuesto, teología natural que Lutero desprecia en muchos de sus escritos. Lutero llega a decir que la teología verdadera es la teología práctica, es decir, el amor a Cristo y la fe en Cristo, y la teología especulativa, es decir, la teología escolástica, tiene que irse al infierno con el demonio, dice Lutero. Bueno, pues la teología natural queda bloqueada en el contexto de la Reforma protestante. ¿Bloqueada del todo? Como en el TVO de Asteris. ¿Del todo? Bueno, del todo no, porque efectivamente en algunas pulsiones filosóficas todavía de ilustres pensadores ya protestantes nos encontramos con sistemas de ideas que son teológico-naturales, ¿no? Concretamente Leibniz, por ejemplo, es el caso más a la mano que se me ocurre, pero también Christian Wolff, etc. Ahora bien, sin embargo, ya en Kant no, en Kant cambia completamente, ¿verdad? Como recuerdan ustedes quizás en la crítica de la razón pura, Kant justamente dice, como buen luterano en este punto, ¿verdad?, como buen pietista, que ha tenido que evacuar el saber para dejar sitio a la fe. Y entonces, pues como resulta que efectivamente ya no puede haber teología natural, porque el camino de la teología natural queda bloqueada después de la Reforma, ¿qué es lo que empieza a ver? Lo que empieza a ver es filosofía de la religión, como una especie de sustituto de la antigua teología natural, razón por la cual la filosofía de la religión comienza en sus grandes momentos iniciales, en el siglo XVIII, en contextos pues más o menos protestantes. Protestantes, insisto, es decir muy poco, ¿no? Pero, bueno, para referirnos ya a parámetros geográficos morfológicos, pues a Escocia, que digamos, efectivamente Escocia reformada desde los tiempos de John Knox, ¿no? Con Hume, la historia natural de la religión, más que los diálogos de la religión natural. Pero después en Prusia, con Kant, la religión dentro de la mera razón, y luego, por supuesto, naturalmente, finalmente en Berlín, con Hegel, en las lecciones sobre filosofía de la religión, etc. Por tanto, voy a hablar de esto, voy a hablar de una creencia, y voy a hablar de la relación que puede tener esta creencia con estas dos disciplinas filosóficas, la filosofía de la religión y la ontología. Bien, vamos a ver. Entonces, hecha la introducción, ahora voy a empezar. Bien, entonces, resulta que los ángeles y los demonios son, los ángeles y los demonios son unas figuras muy raras, y parte de la anomalía de estas figuras es que creo que corresponden a dos ideas muy distintas. Es decir, que la idea de ángel y consecutivamente la idea de demonio es una idea que está, como si dijéramos, partida en dos mitades. Por un lado nos encontramos con la idea de ángel tal y como puede reconstruirse a través de contextos que tienen que ver con los terrenos de las ciencias de la religión, pero también de la historia, de la etnología, de los estudios sobre el folclore, etc. Y entonces, en este contexto, pues para sencillamente ceñirme de una manera, yo creo que nada exhaustiva, por supuesto, sino más bien muy grosera, vamos, excesivamente sintética, pero en fin, lo que puedo hacer ahora, pues podríamos quizás referirnos aquí a figuras propias de la historia de las religiones y de la historia del folclore y de la historia de la etnología, que no solamente encontramos o podemos rastrear en el horizonte del cristianismo y del judaísmo, sino también en los démones del helenismo, en los taotíes del taoísmo, en los asuras del budismo, de la tradición madeísta, o luego en figuras también de la mitología escandinava, como por ejemplo los Jontun, que son unos gigantes bastante demoníacos que están constantemente asediando Midgard, ¿no?, el territorio de los hombres, como sabe todo el mundo, ¿no?, hasta que tiene que intervenir Thor con el martillo, el marido del Zapataki, para ahuyentar a los gigantes, etc. Y luego, por supuesto, los ángeles de la tradición judía, pero también los ángeles de la tradición, o los demonios de la tradición judía, los ángeles de la tradición musulmana, que también son muy variados, muy múltiples, muy bonitos, los Malak, por ejemplo, el ángel Jibril, o Gabriel, que fue el que se supone que reveló el Corán a Mahoma, ¿no?, los Dijin, los Saitán, que son los ángeles malignos, Saitán, evidentemente Satanás, etc. Y luego, por supuesto, los ángeles de la tradición cristiana también, bien. Entonces, y los demonios de la tradición cristiana. Y entonces, estas figuras que están encastradas, como digo, en la historia de las ciencias de las religiones, o en el campo fenoménico de las religiones, etc., o de la etnología, o del folclore, etc., pues, efectivamente,
responden a una caracterización muy interesante, porque son figuras dotadas en principio, para decirlo de nuevo con Leibniz, de entendimiento y de voluntad, es decir, de vis intelectiva y de vis apetitiva, lo cual les permite mantener o desplegar una conducta psicotológica capaz y que son sencillamente capaces de interactuar políticamente, estratégicamente con los hombres. Pero para que esto sea así, esta primera acepción de ángel, por así decirlo, pues necesitan estar dotados, como de hecho lo están, de un cuerpo en principio ordinario, es decir, de un cuerpo finito, de carácter más o menos teriomórfico a veces antropomórfico, pero las más de las veces una suerte de mezcla entre rasgos animales y rasgos humanos, o animales no humanos y animales humanos, son algo así como númenes equívocos, como dice Bueno en El animal divino. Pero en todo caso están dotados de cuerpo, sea cuerpo animal, sea cuerpo humano, sea cuerpo animal y humano, ¿verdad? Están dotados de cuerpo y ese cuerpo se supone que es un cuerpo ordinario, bueno, tampoco es tan ordinario porque luego es inmortal, pero se supone que es un cuerpo con tejidos, con células, etc. Y además, pues naturalmente, en función justamente de esta posesión de un cuerpo, son capaces de desplegar una racionalidad zoológica, una racionalidad fenoménica de carácter morfológico, que se puede entender muy bien, claro, se entiende muy bien. Se entiende muy bien desde parámetros mitopoyéticos. Y entonces son sencillamente núcleos de personalidad, de alguna manera. Son criaturas, se supone que personimorfes. Bien, esta es la primera acepción de ángel, y esta es la acepción que está más tradicionalmente vinculada al folclore convencional, ¿verdad? Tal y como, por ejemplo, pues queda incluso preservado en las películas de Hollywood y demás. Pero claro, resulta que efectivamente hay una segunda acepción de ángel, y esta segunda acepción de ángel tiene mucho que ver con la teología dogmática, pero a su vez en la medida en que la teología dogmática hereda una racionalidad que ya no es la racionalidad mitopoyética, sino la racionalidad filosófica de origen griego. Porque, como he sabido, y esto es muy largo de contar y no lo voy a contar aquí, pero en fin, como he sabido, en el contexto del comienzo de la filosofía griega, lo que se produce sobre todo efectivamente es una especie de despejamiento de la racionalidad mitopoyética propia del panteón de las religiones paganas, vamos a decirlo así, de la religión griega y demás. Y este despejamiento, ¿por qué se produce? Pues se produce fundamentalmente, a juicio, nuestra tesis, ¿verdad?, por la aparición propiamente, ¿verdad?, anterior a la filosofía, pero no muy anterior, pero sin embargo necesariamente anterior de la racionalidad científica, es decir, de la racionalidad científica en el contexto además de la institucionalización de una primera ciencia moderna en el sentido estricto, que es la ciencia moderna de la antigüedad propiamente, que es la geometría, y la geometría lo que consigue es acotar un terreno de relaciones donde efectivamente la intervención de los dioses sencillamente queda segregada. Y lo mismo hará pues después la astronomía fenoménica, sin perjuicio de que la astronomía fenoménica griega es una astronomía que es falsa en principio, y también incluso la propia medicina griega, las tradiciones de Hipócrates y de Galeno, donde la aparición, ¿verdad?, o la intervención de sujetos operatorios extrahumanos o sobrehumanos en la etiología de las enfermedades y demás queda también descartado en principio, bien, descartado del diagnosis y de la prognosis y del tratamiento y demás, bien. Bueno, pues efectivamente la filosofía es hija de estas ciencias categoriales, de estos desarrollos categoriales, en la medida en que estos desarrollos categoriales permiten justamente el despejamiento del canon de la racionalidad mitopoyética anterior. Pero claro, resulta que efectivamente en la Edad Media, en todo el proceso de lo que llamamos la Edad Media, que es un proceso evidentemente extraordinariamente largo y absolutamente proceloso, porque son 1000 años o 1000 y pico años, pues la filosofía, lo que sucede es que lo propio de la Edad Media es la persistente intención o voluntad de reinterpretar partes enteras del cuerpo dogmático de las religiones monoteístas a través de la luz emanada por las categorías propias de la filosofía griega platónico o aristotélica. Claro, esta interpretación de partes enteras, ¿verdad?, de teologemas enteros del cuerpo dogmático de estas religiones islámicas o judías o cristianas, etc., en ocasiones pues es una operación bastante idempotente, porque el cuerpo dogmático de las propias religiones monoteístas ya estaba de alguna manera encastrado en las categorías filosóficas griegas, no hay más que leer los evangelios para ver la cantidad de influencia que hay del estoicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo más conocido es el evangelio
de San Juan, que como todo el mundo sabe, que esto además como está escrito bueno, en griego, ¿verdad? Pues en el griego koiné, pero que en el fondo desde el punto de vista evolutivo es un heredero del griego de Heráclito, del griego de los estoicos, ¿verdad? Pues el principio era el verbo, pero claro, el verbo es el logos, es una idea filosófica ya. Por no hablar, en el contexto ahora ya no cristiano, sino sencillamente judío, pues de la versión más canónica de la Torá, que es la traducción Septuaginta, que es una traducción que se hizo en Alejandría, y que le hicieron los traductores judíos, que estaban sin embargo influidos por Aristóteles, con lo cual, cuando hace muchos años, ¿verdad?, el Papa, en el sermón de Ratisbona, que luego glosó Gustavo Bueno en Dios salva la razón, decía que era sorprendente la armonía preestablecida entre Dios y la razón, porque en la Biblia podemos encontrar rastros de la filosofía griega. Claro, las sorpresas no sorpresas, hay rastros de la filosofía griega porque estaban ahí metidos por la propia traducción de la Septuaginta, ¿no? Es decir, que no es una coincidencia, una armonía preestablecida, es una coincidencia que responde muy bien a legalidades históricas, etcétera. Bien. Bueno, y entonces resulta que efectivamente, en todo caso, la filosofía griega, la filosofía medieval, quiero decir, consiste, la filosofía medieval y la teología medieval cristiana, judía y musulmana, pero aquí me voy a referir fundamentalmente a la cristiana, consiste en la constante intención de releer o de leer, esto ya empieza con San Agustín, incluso antes, pero continúa a lo largo de toda la tradición medieval, algunas de las partes fundamentales del cuerpo dogmático de la religión cristiana a través de las categorías filosóficas aristotélicas o platónicas o lo que sea. Y claro, en lo que se refiere a los ángeles, esta gran operación medieval, por así decirlo, conoce como dos pulsiones distintas, en las que me voy a detener ahora mismo. Una de estas direcciones la podemos encontrar sobre todo en la metafísica que suele llamarse por parte de los tratadistas de la historia de la filosofía, la metafísica cristiano-franciscana, vamos a decirlo así, que es la más directamente heredera de San Agustín. Pero bueno, también heredera de San Agustín y luego David Hebrón en el fondo, etc. Y luego la otra tradición es la tradición tomista. Bien, esta parte de mi charla va a ser un poco abstrusa, esto suponiendo que las anteriores no lo hayan sido, por lo cual es quizás demasiado optimista, pero en fin, esta parte quizás, pero vamos, no tanto como para que no se pueda entender muy bien, ¿no? Si no, la culpa es mía, que les devuelvan el dinero. Bien, entonces, vamos a ver, esta primera dirección, la dirección franciscana, una dirección en la que podemos encontrar pues, a grandes figuras realmente de la teología, a San Buenaventura, por ejemplo, principalmente a San Buenaventura, pero luego también a Duns Scoto, en la estación terminal, más o menos en el final de la Edad Media ya, o a Occam, antes a Peckham, etcétera, o a Gregorio de Rimini, que fuese. Bien. Esta tradición, la tradición franciscana, siempre hizo pie sobre una tesis fundamental que se heredaba de San Agustín, desde luego, y que luego pasa a Vicebrón y a otros, que es la tesis del ilemorfismo universal. Ilemorfismo, materia-forma, ¿verdad? La vieja concepción aristotélica de la realidad de las sustancias, por lo menos de las sustancias, iba a decir terrestres, pero también de las sustancias supralunares, que también tienen materia y forma, aunque la materia es distinta, ¿no? Pero en fin, todo está compuesto de materia y forma. Bueno, pues según la metafísica franciscana, todo está compuesto de materia y forma. Y también los ángeles también tienen materia y forma. Porque si no tuvieran materia y forma, es decir, si no tuviesen forma sustancial y materia, pues ¿qué se seguiría de aquí? Seguiría que serían sustancialmente simples, y esto no puede ser porque solamente Dios lo es, ¿no? Este es quizás el argumento fundamental, ¿no? Ahora bien, claro, decir que los ángeles tienen materia es rarísimo, ¿no? Y entonces los franciscanos, San Buenaventura en particular, pero luego todos los demás, matizaban inmediatamente que sí que tienen materia, por supuesto, pero que están dotados de una materia especial, de una materia inteligible, de una materia espiritual, de una materia de carácter ígneo, o aéreo, etéreo, luminoso, etc. Bueno, quizás en esta tradición franciscana, con esta concesión a una cierta corporalidad de los ángeles, por así decirlo, una cierta materialidad, aunque sea una materialidad luminosa, ígnea de los ángeles, nos encontramos en el corazón mismo de la teología filosófica cristiana una pulsión del concepto mitológico de ángel, del que hablé al principio. Porque los ángeles de los franciscanos todavía son criaturas materiales, con forma y con materia. Bien. Pero, frente a esto, nos encontramos con el otro paradigma, y el otro paradigma es el de Santo Tomás de Aquino, claro. Y entonces, en Santo Tomás de Aquino, pues las cosas cambian completamente. Porque Santo Tomás de Aquino niega la tesis del ilemorfismo universal a estos respectos y sencillamente afirma que los ángeles y los demonios son criaturas porque son parte de la creación,
pero son criaturas, es decir, no son Dios, son distintas de Dios, pero son criaturas que son simples, Pero, y aquí viene la matización, como saben ustedes, Santo Tomás de Aquino pues es verdaderamente es el genio, por así decirlo, de la precisión en el sentido originario, ¿no? Etimológico latino, de cortar un pelo, eso es preciso, ¿no? Cortar un pelo en el aire, se dice también. Y entonces, los ángeles son simples, dice Santo Tomás, reconoce, ¿no? Pero son simples en cuanto a la composición de materia y de forma. Pero no son simples en cuanto a la composición de acto y potencia, porque todavía tienen potencia y acto, puesto que tienen esencia y acto de ser. Esto no voy a explicarlo, podría explicarlo, sería muy bonito, pero no es una de las tesis fundamentales de Santo Tomás de Aquino, la distinción entre esencia y acto de ser, ese y esencia. A diferencia de Dios, donde la esencia de Dios es la misma existencia, Deus non habet essem, sino que es el mismo esse, ¿no? Es ipsum esse subsistens. Dios es el propio ser. No hay diferencia en Dios entre el ser y la esencia, entre el ser y la naturaleza. Mientras que los ángeles sí, esta distinción existe, porque son contingentes y por tanto hay diferencia entre no entre forma y materia, pero sí entre potencia y acto. Y claro, naturalmente esto invita a Santo Tomás a decir que análogamente también hay materialidad de los ángeles, porque la materia está en relación a la forma como la potencia en relación al acto, por supuesto. Bien. Ahora bien, sin embargo, cuerpo no tienen, ni cuerpo ígneo, ni cuerpo etéreo, ni gaseoso, ni ningún tipo de cuerpo. Bien. Y como no tienen cuerpo, es decir, no tienen materia signata quantitate, no tienen materia asignada según la cantidad, aquí viene otra característica muy interesante de la angelología tomista, tampoco los individuos se diversifican según la especie, sino que cada individuo agota su especie, porque para Santo Tomás de Aquino lo que hace el principio de individuación dentro de la especie es la materia, signata quantitate. Bien, y entonces, ¿qué son los ángeles? Según todas estas premisas tomistas, bueno, pues son formas separadas, sencillamente, son formas separadas, son sencillamente inteligencias separadas. Santo Tomás las define algunas veces así, ¿no? Nature intellectualis in substantia intellectualis, es decir, naturalezas intelectuales en sustancia intelectual. ¿Y son personales? Pues Santo Tomás de Aquino dice que sí, que son personas. Es decir, que son personas susceptibles de mantener relaciones con otras personas, sean angélicas, sean divinas, sean humanas. Pero son personas porque Santo Tomás se entiende por persona, siguiendo en cierto modo a Boecio, aliquid distinctum subsistens in natura intellectual, es decir, cualquier cosa que subsista distintamente en naturaleza intelectual, es decir, aquello que tenga alma espiritual es una persona. Bien. Esta concepción de los ángeles como sustancias intelectuales y formas separadas llega a su punto de máxima eclosión, ¿verdad? A su paroxismo, a su exacerbación más absoluta, como es en general reconocido en otra figura posterior a la de Santo Tomás. Y esta figura posterior a la de Santo Tomás es la de Francisco Suárez. Concretamente la disputación 35 de sus disputaciones metafísicas, una disputación muy larga. Claro, de las disputaciones metafísicas también es interesante que Suárez ya no llama a estas disputaciones teológicas, sino son metafísicas, es decir, ontológicas. Y entonces en esta disputación 35, que es una disputación sobre las inteligencias separadas, Suárez dice que efectivamente las inteligencias separadas, al modo tomista, carecen por supuesto de cuerpo, pero que además no pueden ser demostradas por medio de la razón natural, sin perjuicio de que haya argumentos, pero probabiliter, es decir, argumentos probables, para suponer que puedan existir. ¿Y cuál es el principal argumento probabiliter que ofrece Suárez? Bueno, pues el principal argumento probabiliter, que tiene mucho que ver también con la quinta vía tomista, en cierto modo, es el siguiente. Como quiera que el mundo sería un lugar más perfecto desde el punto de vista de su jerarquización ontológica, si hubiese ángeles que si no los hubiese, pues cabe suponer que hay ángeles, obviamente. Pero desde el punto de vista de la razón natural no puede demostrarse nada de ellos, no puede demostrarse nada de su existencia, esto es, salvo estos argumentos probabiliter. Lo que puede decirse sobre su esencia es que, si existen, son criaturas puramente intelectuales. Por lo tanto, veo que aquí tenemos, supongo, veo yo, pero espero que ustedes también, tenemos perfiladas dos acepciones de la idea general de ángel. Una acepción que es más mitológica, que es la acepción propia pues, de las categorías folclóricas, etnológicas, etc., y que aparecen como
vamos, con presencia inexcusable y muy repetida hasta prácticamente la actualidad. Recuerden de nuevo a Jorge Fernández Díaz, porque supongo que Marcelo, que tiene un nombre, también tiene, que le ayuda a aparcar, tiene cuerpo, ¿no? Por tanto, está esta acepción mitológica, y luego está la acepción filosófico-teológica, que arriba a la concepción suarista, según la cual las sustancias intelectuales no solamente carecen de cuerpo, sino que ni siquiera puede garantizar su existencia. Bien. Y entonces llego aquí a las conclusiones, para luego abrir una especie de debate de mil demonios. Las conclusiones, y aquí vuelvo a recuperar la dualidad de las dos perspectivas ontológico y filosófico-religiosa. Desde el punto de vista ontológico, y aquí ya hablo yo, claro, aquí ya me estoy comprometiendo con una cierta perspectiva ontológica, que es la perspectiva ontológica propia del materialismo filosófico, que se basa y se funda en las ciencias del presente. Porque pues, efectivamente la ontología del materialismo filosófico, tal y como está expuesta en ensayos materialistas y también en el ego trascendental y en otros lugares, es una ontología que, tal y como está expuesta, es una ontología que está tratada lisológicamente. ¿Cuáles son las referencias morfológicas? Esto lo recordaba ayer, bueno, ayer lo vi yo, hace un mes, Ekaich y luego Luis Carlos, tal. En eso yo creo que están de acuerdo. ¿Cuáles son las referencias morfológicas? Por las ciencias y las tecnologías, las categorías. Bueno, entonces la ontología materialista es una ontología que está basada en las ciencias del presente. Y desde el punto de vista de esta ontología basada en las ciencias del presente, pues lo que se puede decir sobre los ángeles, tal y como los concibe Suárez o San Tomás de Aquino, es que simplemente no son posibles. No son posibles, son imposibles porque son incomponibles con los principios y con los teoremas de múltiples ciencias, con los teoremas y los principios de las ciencias citológicas, de las ciencias histológicas, de las ciencias fisiológicas, neurofisiológicas, etcétera, porque sencillamente si no tienes cuerpo, pues no hay tu tía, vamos, es decir, que sencillamente para que los ángeles y los demonios pudiesen ser inteligencias, por lo que sabemos acerca de la psicología, de la fisiología, de la neurofisiología, tendrían que tener un cuerpo celular ordinario con tejidos, tendrían que tener sencillamente mecanismos de respiración celular y por tanto mecanismos químicos de conversión de trifosfato de adenosina en difosfato de adenosina y por tanto metabolismo y por tanto boca y ano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ¿dónde está el ano de los ángeles? ¿No? Ahí está la cuestión. El sexo de los ángeles es un problema muy grave bizantino. El ano de los ángeles no los menos, ¿no? Por razones metabólicas, termodinámicas y demás. Por tanto, desde el punto de vista ontológico, desde una ontología materialista, basado, como digo, en las ciencias del presente, los ángeles tomistas y suaristas son imposibles. Bien, esto yo creo que es sencillo de aceptar, supongo. Pero, aquí viene la segunda consideración. Y es que desde el punto de vista de la filosofía de la religión, estos ángeles lo que no tienen es, tienen un quantum de personalidad tienen un quantum de personalidad que se reduce a cero. Porque precisamente al no tener cuerpo son absolutamente incapaces de desplegar el tipo de conducta psicoetológica que hace posible la relación con los hombres. Y religión es tanto como relación, como religación, según la famosa etimología que ya recorrió en su momento Lactancio. Bueno, pues dicho esto, estos eran unas mínimas consideraciones y ahora quedo a su entera disposición para cualquier pregunta o para cualquier objeción o cualquier consideración que puedan hacer. Gracias. Bueno, Íñigo, muy interesante y bueno, te voy a plantear hacer algún comentario y alguna idea, a ver si algunas ideas que se me han ocurrido pues, para aquilatar la presencia que todavía tienen los ángeles, ¿no? A día de hoy pues se me han ocurrido las siguientes, ¿no? Bueno, en forma de reliquias, ¿no? Creo que no me acuerdo ahora dónde en España están varias plumas del arcángel, creo que San Gabriel, ¿no? Me parece, no me acuerdo en qué catedral están de España, pero están ahí conservadas, ¿no? O sea, también tenemos las reliquias, ¿no? Claro. Claro, bueno, que no creo yo que sean del arcángel, pero en fin. Y luego una cuestión que, por si tú sabías, que me llamaba la atención. Con el título de tu conferencia, Ángeles y Demonios, a mí enseguida me vino Dan Brown, ¿verdad? Claro, me vino Dan Brown. Y no sé por qué, pero pensaba que ibas a ir por Ángeles y Demonios. No recuerdo si es la primera o la segunda novela. Es la segunda, ¿no? La primera, ¿cómo se llama? El Código da Vinci, ¿no? El Código da Vinci, claro.
En el Código da Vinci se hizo famoso, que luego salió porque lo que él novela se basa en un libro que era de unos 10 años antes, que se llamaba algo así como La revelación de los templarios, de dos pseudohistoriadores, ¿no? Y estos pseudohistoriadores, que yo recuerdo que el libro lo leí en su día, antes de que saliese la novela de Dan Brown, planteaban una hipótesis sobre los ángeles muy curiosa, y era que en la tradición judía los ángeles eran simplemente mensajeros. Entonces, siempre que en el Antiguo Testamento te digan que aparece mensajeros de una especie de sociedad secreta que estaría por ahí detrás. Entonces, siempre que se le aparece el ángel a la Virgen para decirle, no es el ángel, es el mensajero que le dice, oye, que te vas a casar. Entonces, era muy curioso esa etimología de ángel con mensajero, no me acuerdo cómo bueno, que seguramente fuese un delirio, pero era por si... No, pero es verdad eso, ángel es el mensajero en griego, sí. Y que había que interpretarlo como que eran simplemente mensajeros en carne mortal, de pues una especie de sociedad secreta relacionada pues con la sangre de Cristo, ¿no? Con la tesis esta de la San Real, que es el Santo Grial, etc. Sí. Y luego la tercera idea que se me ocurre es que los ángeles, claro, estarían serían pobladores del eje angular, ¿no? Por lo que, a tenor de lo que has ido comentando, ¿no? Y que a día de hoy, pues fíjate, al irte escuchando iba pensando que en esa visión que todavía tienen los ángeles como en la escala natural, ¿no? Pues por encima del hombre, ¿no? O que han tenido históricamente pues ciertas visiones que por ejemplo tienen los transhumanistas del cyborg, ¿no? De que el ser humano tiene que descargar toda su memoria o su vida en un ordenador, pasar al metaverso, etcétera. En cierto modo son como refluencias de esa concepción de los ángeles, como el que el no tener carne es más perfecto que tenerla. Y bueno, era un poco eso lo que se me ocurría ahí sugerir. Me parece 3 comentarios excelentes y muy provechosos los 3. Lo de las reliquias. Bueno, ¿en qué iglesia está esto de las plumas? Pues no lo sé, pero ¿alguien en la sala lo sabe? Bueno, pues que consulte a ChatGPT, a ver si nos puede decir... No, eso es así, efectivamente, ¿no? Y además esto me sugiere otra cosa que también es interesante de contemplar, ¿no? Y es que en esta, vamos a decirlo, doble especificidad de la idea del ángel, ¿no? Como ángel benigno y como ángel maligno. Bueno, en realidad, en la tradición folclórica, etcétera, cristiana en este caso, y judía y musulmana, pues ambos géneros de ángeles han recibido pues configuraciones morfológicas corpóreas, teleomorfas y antropomórficas al mismo tiempo, ¿no? Pero es curioso que por las razones que sean, y esto creo que lo recuerda Joaquín Robles en el turno de preguntas de su conferencia sobre la idea de progreso de hace un año más o menos, ¿no? En Oviedo. Los ángeles benignos más bien tienden a concebirse como aves, mientras que los ángeles malignos más bien como reptiles. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque si uno ve, por ejemplo, todos los retablos que tienen que ver con las tentaciones de San Antonio Abad, ¿no? Más famosa es la del Bosco, ¿no? Pero hay otros muchos retablos de San Antonio de Abad, tentado no en la isla de las tentaciones, sino por demonios que son demonios reptilianos, todos ellos. Son lagartos o serpientes, o están, vamos, concebidos como lagartos y serpientes. Corpóreos, pero con cuerpos animales, pero además reptilianos, mientras que los otros son más bien aves en general. Eso es interesante y la razón por la que es así yo no la sé, pero así es. Y luego lo de Dan Brown, pues hombre, yo es que el libro ese del Código da Vinci yo me lo leí cuando salió y luego he tenido la ventaja de que me he olvidado de todo lo que decía ese libro y no me acuerdo de nada, y luego la película también la vi y me pasó un poco una cosa parecida psicológicamente, es decir, que he evacuado de mi memoria episódica toda la memoria semántica en general, o sea que no puedo yo declarativamente decir lo que pasa en ese libro, salvo que está Tom Hanks en la película y que al principio están como en el Vaticano. Ahora, lo de mensajero es cierto, sí, los ángeles tienen esa función de mensajero y hasta qué punto efectivamente eso también puede ser, en cierto modo los ángeles del cristianismo están cooptando también funciones que correspondían también en los panteones mitológicos secundarios a figuras divinas como las de Mercurio, que como todo el mundo sabe, Mercurio o Hermes, que es el mensajero de los dioses, es el dios también de los funcionalmente desde el punto de vista sociológico, es el dios de los carteros y el dios de los comerciantes y el dios de los ladrones, etc. Bien. Y luego, finalmente, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, sí,
Claro, el lugar clásico que pone bueno en el animal divino es el de los extraterrestres, pero eso es sencillamente por el momento en el que el animal divino está escrito, ¿no? Hoy en día quizás efectivamente habría que recorrer un poco un análisis de algunos aspectos relativos a la nematología que rodea la tecnología de la idea artificial desde el punto de vista de la filosofía de la religión, porque desde luego, por ejemplo, la concepción habitual de los robots en multitud de películas y relatos desde que apareció el concepto de robot, que lo inventó un escritor checo, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, ya me saldrá luego. Bien, pues los robots están efectivamente concebidos sistemáticamente como sujetos operatorios no humanos, superiores a los hombres, con los que los hombres son capaces de mantener relaciones propiamente religioso-angulares. Sí. Pues abrimos un turno de preguntas, comentarios, si alguien nos quiere también contar dónde están las plumas de... Cuestiones, seguro que hay alguna cuestión. Aunque sea sobre... Otra referencia muy importante a Los Ángeles es lo de Machín, Los Ángeles Negros... Porque el ángel caído. Sí. Vas a ser Lucifer. Claro. Sí, por la rebelión de los ángeles de la que habla San Agustín, en la que... Sí, por supuesto, sí. Efectivamente, sí. Sí, Lucifer tiene un origen angélico, pero bueno, no deja de ser ángel, nunca, ¿no? Que sigue siendo ángel. La naturaleza es la misma, lo que pasa que ha quedado corrompida la voluntad o lo que sea, sí. ¿Alguna cuestión, pregunta, relación de los ángeles con M? Un segundo, que vamos a llevarte... Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Siempre tan interesante escucharte. Yo puedo decir que voy a hablar de mi libro, no es una broma, pero sí que es verdad que yo, en el único autor en el que he visto algo relacionado contra el angelismo, así de una manera muy llamativa, es en Pedro Sánchez de Acre, no me acuerdo en cuál de los libros, no sé, la historia moral, el triángulo, da igual, pero vi un argumento muy interesante, ya digo, por el cual al hombre le está dado arrepentirse, diríamos, y contra Spinoza, y es por tener cuerpo, cosa que no le sucede al ángel, ¿no? El ángel lo que quiere lo hace, no tiene problema. Entonces, pues es inteligencia, el cuerpo no le va a hacer desbocar, ¿no? esa decisión. Mientras que al hombre, por el hecho de tener cuerpo, se le puede permitir el arrepentimiento. Eso me parece curioso. Yo, de hecho, se lo comenté a Gustavo Bueno y tampoco lo conocía. Un lugar del texto que tengo que recuperar, siempre estoy diciendo que tengo que recogerlo, porque merece esto, ¿no? El comentario de verse un autor, claro, es anterior a Spinoza, por supuesto, del siglo XVI, 1590, 91, 95, y me pareció pues muy curioso, ¿no? Eso es muy curioso, sí. Y además eso también quizás entronca con una de las características fundamentales también de la intelección angélica, es que como los ángeles no son ya digo, por lo menos en la concepción ortodoxa atomista, en la concepción franciscana es otra cosa, pero en fin, los ángeles, tal y como los ve Santo Tomás de Aquino y luego Suárez, al ser inteligencias separadas y carecer de cuerpo, su intelección es una intelección muy diferente a los humanos. Los ángeles, como Dios, no razonan, porque no siguen sucesivamente premisas y conclusiones, ¿verdad? Sino que es una intelección, digamos a decirlo así, automática. Y entonces, por parecidas razones, aunque ahora en el orden no ya del intelecto, sino de la voluntad, tampoco pueden arrepentirse, evidentemente. Son don R que R, vamos a decirlo así, sino que una vez han tomado una determinación, no se mueven de ahí. Sí. Razón por la cual es impensable en la tradición teológica que Satanás se salve, por ejemplo, ¿por qué no podría arrepentirse? Bueno, no puede arrepentirse porque es imposible que se mueva de su decreto, ¿no? Eso es la... Sí. Y bueno, de plumas puedo hablar, aunque no es San Gabriel, sino San Rafael. Y es porque, mi padre nació en Granada y al llamarse Rafael cuando era pequeño tuvo la suerte, yo no sé, pues sería por pula papal, no, pero vamos, del cura de la iglesia, de coger el traje que llevaba puesto la estatua de San Rafael en la Catedral de Granada y ponérsela a él. Ostras. Y de hecho,
tengo una foto por lo menos tiene plumas en la sala, ¿no? No sé si dan esas plumas si valen. Cambiamos de ángel y cambiamos de ciudad, bueno, por lo menos algo es algo. Y luego en cuanto al aparato iconográfico realmente con el que se representan los ángeles, también es muy curioso no solamente esto de las características, vamos a decirlo así, aviares, sino que hay ángeles de diferentes edades, lo cual es muy raro, ¿verdad? Siendo criaturas eternas, ¿verdad? Y eviternos, etc. Hay unos que son niños en todas las pinturas, en todos los retablos, otros que son más bien adultos. No hay ninguno que sea un viejo decrépito, pero vamos, más o menos, ¿no? Quiero decir que sí, eso es interesante también, ¿sí? ¿Más cuestiones? Ahí. Ah, bueno, sí, sí. Perdona, nada, era por si acaso. A mí me resulta interesante, no sé si podéis decir algo sobre esto. Bueno, interesante, quiero decir que no lo sé. Y entonces, el paso de la cosmología aristotélica allá a la cristiana, en la que, digamos, se dota de personalidad a esas inteligencias que realmente son los astros. O sea, porque claro, se entiende que esos seres superiores de los que habla Aristóteles, ¿no? Superiores al hombre, razón por la cual incluso bueno, le llega a quitar la condición de filósofo a Aristóteles, ¿no? Por ser fetichista, pues claro, son inteligencias. Y el cristianismo lo que hace es dotar a esas inteligencias, bueno, de una suerte de cuerpo, ¿no? Entonces, en lugar de estar por encima de nosotros esos astros, que en la cosmología histórica pues son así, ¿verdad? Seres superiores, bueno, son los ángeles, no sé. Sí, yo creo que eso en parte tiene mucho que ver con este proceso del que hemos hablado, de relectura de componentes mitológicos propios de las religiones secundarias, pero también de la religión cristiana y judía originalmente, a través de categorías aristotélicas. Porque evidentemente los filósofos cristianos de la Edad Media se ven obligados a tratar de entender, ¿verdad?, lo que dice la revelación sobre los ángeles, porque en la Biblia efectivamente aparecen ángeles, etc. Y entonces lo hacen pues a través de las categorías aristotélicas más a mano, y son justamente estas, ¿no? Sí, evidentemente tiene que ver con eso, sí. Pero en Aristóteles esas inteligencias, salvo el motor inmóvil, sí que tienen cuerpo, en principio. Claro. Tienen un cuerpo muy especial, porque es una materia etérea que está plenamente actualizada, etcétera, ¿no? Claro, sería la personalidad. Sí, sería la personalidad lo que los diferencia, sí, porque no tienen personalidad, ni siquiera el motor inmóvil la tiene propiamente. Tiene una personalidad límite, ¿no? Por el noesis, noeseos, noeses, ¿no? Sí, en el que se produce una especie de bucle en el que el intelecto divino, en Aristóteles, es un intelecto que carece de contenidos, porque como es autorreferencial, pues eso no hay forma de entenderlo realmente, sí. Bueno, pues muchas gracias por la charla magnífica. Bueno, yo quería plantear un par de cuestiones, ¿no? La primera sería la función nematológica que pueden tener los ángeles o los demonios en cuanto a pues el buen orden del Estado, ¿no? Sí. Claro, quiero decir que, y en ese sentido, promover esa creencia, ¿no? Promover la creencia en ángeles y demonios, pues puede tener una función también política. Sí, sí. Esto está, por ejemplo, en Cicerón y muchos otros, ¿no? Incluso en Platón, en Leyes, en fin, muchos otros. Es muy, muy antiguo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, si se hace una crítica a los ángeles y demonios, una crítica que tiene como resultado la demolición, ¿no?, de los fundamentos racionales en los cuales se puede apoyar esa creencia, pues claro, como resultado indirecto, tal vez indeseable, pues lo que conseguimos es que aparezca desorden social. Desorden social, quiero decir, porque entonces pues la gente pues no está, digamos, no tendría razones de peso para cumplir la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y ligado a esto, ¿no? Sigue siendo la primera pregunta, ¿eh? Y ligado a esto, entonces, si la crítica que cabe realizar desde el punto de vista filosófico, necesaria, claro, porque no estamos diciendo aquí que haya que mantener las apariencias, ¿no?
tendría que ser entonces, tendría que tener una dimensión esotérica con ese, y no exotérica, en el sentido de que esa filosofía, para poder implantarse políticamente, pues tendría entonces que proceder con alianzas con grupos, ¿no?, que tuviesen esas creencias, que favoreciesen el autarcia del Estado frente a otros grupos que la estaban descomponiendo, ¿no? Y entonces pues la estrategia a seguir sería pues, recuperar la doble dimensión esotérica y exotérica, ¿no? Es decir, secuenciar uno en el otro. Esa es la primera pregunta, ¿no? Y luego la segunda pregunta, pues cuando has mencionado la aparición de la filosofía de la religión sustituyendo, más que sustituyendo, digamos que relevando a la metafísica dogmática, ¿no? Digamos, cuando has dicho esto, y tú se lo adjudicas al protestantismo, ¿no? Vale. Dice que el protestantismo, has citado Lutero, etc. Vale, y entonces, bueno, pues has mencionado a Melanchthon, bien. Y hablas de, bueno, pues esto de la defensa de la fe, ¿no? Es decir, de poner la fe como signo distintivo, ¿no? Para oponerse a la autoridad del Papa, oponerse al catolicismo, ¿no? Es algo así, ¿no? Lo estoy reconstruyendo más o menos, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta sería que estoy recordando ahora una lectura que hice hace muchos años, entonces si patino, pues lo siento. Si alguien lo ha leído y lo tiene más reciente, pues que me corrija. Richard Popkin, de la historia del escepticismo desde Erasmo a Spinoza, donde Popkin defiende en ese libro la tesis de que cuando se produce el cisma protestante, el protestantismo tiene mucho interés en esgrimir argumentos frente al catolicismo. Argumentos. Y claro, y entonces la Iglesia Católica, durante un tiempo no muy largo, como defensa, como estrategia para defenderse de esto, pues lo que hace es propagar en la medida de sus fuerzas el escepticismo. El escepticismo. Es decir, lo que a la Iglesia le viene bien que esa corriente filosófica, algunos la ponen entre comillas, que sea filosófica, lo del escepticismo, pero bueno, tradición filosófica, sexto empírico, etc. Divulgada por Michel de Montaigne, etc. Bien. Pero lo que yo quiero decir es que le viene bien propagar el escepticismo porque de esa manera, ¿verdad?, pues lo que se preserva es la autoridad del Papa, que es aquí lo que cuenta. El argumento de autoridad. Y cuando aparecen personajes como, por ejemplo, Descartes, que es un despistado, que no se entera de la estrategia que está llevando a cabo la Iglesia Católica, ¿verdad?, y bueno, ¿y por qué vais contra mí, no? ¿Por qué vais contra mí, no? Hay por ahí también un libro donde se dice que, bueno, que Descartes acaso fue envenenado por orden del Vaticano, etc., ¿no? Bueno, pues entonces, sí, creo que... Sí, Cánfora. Cánfora, en una procesión peligrosa, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que ahí lo que se produce entonces es esa estrategia de difusión del escepticismo, y llega un momento en que la Iglesia Católica retrocede en esa estrategia, no tiene más remedio que recular, porque en esa lucha intestina entre los católicos y los protestantes, intestina porque son cristianos, unos y otros, se llaman así, pues resulta que hay un tercero que está progresando, y es el ateísmo. Y entonces, pues nada, yo me callo ya. Estas serían las dos observaciones. Son observaciones enormemente interesantes y muy sustanciosas, y contestarlas no estaría fácil. Yo tampoco voy a poder contestarlas en forma ni sistemáticamente, pero sí voy a dar algunas impresiones mías, lo que sea. Bueno, la primera cosa que decía, que está muy bien visto, y es, vamos a ver, si usted ha reconstruido mi argumento, a ver si yo reconstruyo el suyo. Podría darse el caso de que por razones, pongamos políticas o sociales o lo que fuese, la creencia
En Ángeles y en Demonios, en cualquiera que fuese el contexto histórico o lo que fuese, bien sea la España, por ejemplo, del presente o la España del siglo XVI, da igual, pues fuese más bien eutáxica. Y que entonces la crítica filosófica, materialista, que por supuesto, vamos, de la que se infiere que los ángeles y los demonios no existen, pues es una crítica que sería como tal crítica filosófica políticamente distáxica. Y que entonces, por razones políticas, no sería aconsejable proponerla en público, sino más bien en privado, un poco, vamos, a la chita callando, en círculos más bien esotéricos que exotéricos. Y que más bien a esta política de silencio exotérico, aunque pueda ir acompañada de hablar más bien en privado, ¿no?, esotéricamente, pues tendría que también ir de la mano, ¿verdad?, de una serie de políticas de alianza según la cual los filósofos materialistas nos aliáramos con instituciones que promueven la eutaxia del Estado, en este caso de España, y entonces entiendo por sus palabras que una de esas instituciones, la principal, es la Iglesia Católica, que defiende todavía lo de los ángeles. Bueno, pues nada, yo que estoy muy de acuerdo con eso, pero eso en todo caso lo haremos como españoles, porque como filósofos materialistas lo que nos toca decir es que no existen los ángeles y los demonios. Yo lo siento mucho, eso que pese a quien pese, vamos, quiero decir, que sea eutáxico, distáxico, ángeles y demonios, eso no existe. Y entonces, y bueno, yo dudo mucho de que la creencia, vamos, porque, vamos, hoy en día la creencia, yo creo que la creencia en ángeles y demonios desde el punto de vista sociológico es una cosa muy minoritaria. He dicho antes que figuras importantes de la Iglesia como Jorge Fernández Díaz, pero eso lo decía un poco irónicamente, porque yo creo que la Iglesia Católica tampoco pone demasiado énfasis en los ángeles y los demonios y demás, aunque en principio sí, etc. Y entonces, pero yo me dudo, pero también esto no tampoco, quiero decir, habría que discutirlo mucho más, pero mi impresión es que dudo que la creencia en ángeles y en demonios tenga ningún efecto eutáxico en España ahora mismo, vamos, quiero decir, no. Pero bueno, pero aunque fuese así, las razones muy importantes que usted está manteniendo más bien se mueven en un ámbito, a una escala prudencial política, pero claro, la perspectiva filosófica va por otro lado, en principio, y esas dos escalas no tienen por qué ser conmensurables siempre. Porque sí, evidentemente, por razones políticas podemos proponer la mentira política, eso es cierto, ¿no? Por supuesto, pero la mentira política sí es una mentira. Bueno, y luego lo del protestantismo y tal, el libro este de Richard Popkin yo no lo conozco, pero por su descripción me parece enormemente interesante, intentaré buscarlo y leerlo. No sé, yo soy enormemente crítico también con el binarismo protestantismo-catolicismo. Creo que ese binarismo no es productivo porque dentro del catolicismo hay 1000 tendencias distintas, 1000 aspectos, 1000 fases evolutivas, por así decirlo, y también 1000 capas distintas, vamos a decirlo así, en su estasis. Y entonces, y en el protestantismo lo mismo, solo que el protestantismo ni siquiera es el nombre de un concepto clase, pero amorfo, negativo. Y entonces, no, yo a lo que me refería es que efectivamente una de las características principales de la Reforma, por lo menos en su estado inicial, es la exacerbación de la virtud teologal de la fe frente, no a la razón, no tanto a la razón, sino a las obras, fundamentalmente, a todas las mediaciones externas de la gracia, ¿no? Desde el punto de vista teológico es esto, ¿no? Es decir, que como quiera que la gracia viene de Dios, pero que en la tradición católica, la gracia y la naturaleza están en una especie de equilibrio inestable, muy difícil de mantener, pero que sin embargo hay que mantenerlo, porque gratia naturam non tollit sed praeficit, ¿no? Es decir, la gracia no mata la naturaleza, sino que la perfecciona, y la gracia no sobreinunda la naturaleza, como en el sobrenaturalismo protestante, vamos a decirlo así, pero la naturaleza tampoco acaba con la gracia, como en el pelagianismo, sino que las dos se mantienen en una tesitura que es lo más parecido a un equilibrio inestable. Equilibrio inestable que en el caso del catolicismo español yo creo que alcanza su expresión morfológica más afortunada en el refrán a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Más o menos eso. Es decir, por un lado el auxilio divino, pero por otro lado las obras, ¿no? Bueno, pero en el protestantismo este equilibrio inestable se rompe por razones que además no son gratuitas, no son racionales, sino son racionales, perfectamente racionales y muy fáciles de entender. Se rompe en función del sobrenaturalismo de la fe, ¿no? La fe que es gratis data, que viene de Dios. La fe uno no puede esforzarse por tener fe, la fe le viene de Dios, porque eso lo dice Lutero muy bien, pero además, evidentemente, no quiere decir que tener fe en cosas tales como las que dice la tradición cristiana, que son cosas verdaderamente rarísimas, inauditas, de que una señora se ha quedado embarazada sin tener, que si el otro ha resucitado, eso, uno no puede esforzarse por medio de sus propias fuerzas para creerse semejantes bobadas, tiene que venir de Dios para creer otros, ¿no?
Entonces, por lo de Tertuliano, porque hay que creérselo porque es absurdo. Y entonces, la fe es gratis data, viene de Dios. Y entonces, este equilibrio inestable entre la fe y la naturaleza, en el caso del protestantismo de Lutero, vamos, por ejemplo, se rompe en función de la fe, ¿no? Es en la exacerbación de la fe. Ahora, y esa es una de las vías de bloqueo de la teología natural, porque evidentemente lo que sí es cierto desde el punto de vista textual es que Lutero tiene muchos textos en los que condena la teología católica escolástica, la condena como si fuese una obra del demonio. Y la teología especulativa. Y lo que también es cierto desde el punto de vista histórico es que la teología natural en el contexto protestante se ve, y luego en el católico también, por supuesto, pero inicialmente en los contextos más o menos reformados se ve sustituida paulatinamente por la filosofía de la religión, que sin embargo había quedado bloqueada en la escolástica, porque la religión se analiza más bien, como digo, en la segunda secunde de la suma teológica. Ahora bien, por supuesto, este es un diagnóstico que hay que hilar más fino, no se puede exagerar esto, porque si exageramos esto nos olvidamos, como también he sugerido, de que hay principalísimas figuras de la filosofía alemana post-reformada, como Wolff y como Leibniz y Clauber y otros, que todavía tienen teologías naturales, quiero decir, que evidentemente, sobre todo Leibniz, ¿no? Es el caso más claro, etcétera. Sí, por eso digo que ese binarismo protestante católico, pues a mí también me parece enteramente discutible, por supuesto, y habría que intentar eso, tener un juicio más granulado, vamos. ¿Alguna cuestión más? Pero la primera pregunta me parece interesantísima y eso merece la pena discutirse muchísimo, ¿eh? Hasta qué punto efectivamente, pues la mentira política, ¿verdad? Sí, pero claro, aquí hay quizás dos escalas que no tienen por qué necesariamente siempre estar perfectamente coordinadas ni mantener los mismos ritmos. Por un lado, la escala propia de la racionalidad política, que es prudencial, como usted dice, y que puede admitir la mentira perfectamente. Por supuesto, porque las mentiras son necesarias funcionalmente, pero luego está la escala filosófica, en la que pues no hay más tela que la que arde, vamos. Pues si no hay más cuestiones, pues recordando que no solo la Peuma de Gabriel, sino también la del Ángel Miguel, las dos las pueden ustedes ver en Liria, Valencia. Ah, habrá que ir. Así que ya organizaremos una excursión para ir a ver las dos, porque yo sabía la de una, pero la otra resulta que también está ahí las dos. Bueno, pues muchísimas gracias, Íñigo, un verdadero placer y nada, pues te veremos aquí el año que viene. Exacto. Para otro bono. Eso es, muchas gracias.